Estamos listos, ¿cierto? Entonces pueden ver mi pantalla y todo. Si no, por favor, avísame en el chat, ¿ok? Y nosotros empezamos, ¿ok? Bueno, entonces primeramente gustaría de agradecerles por su tiempo, ¿ok? Y, y también para el webinar de Vivotech, ¿ok? En ese webinar yo voy a presentar los nuevos productos que tenemos para el mercado de Argentina, las tecnologías nuevas. Hay una en específico que puede ayudar bastante a su proyecto y también economizar costo para el cliente. Y al final tenemos ahí nuestro software VAST. Hay otros cambios en nuestro software de gestión de vídeos de nuestras cámaras. Y finalizar algunos casos de éxito que tenemos, ¿no?, en el mercado. Bueno, entonces, si tienen cualquier duda, sí, por favor, escribirlo en el chat. Nosotros podemos verificar, responder durante la presentación o después. ¿Ok? Bueno, entonces primero, yo voy a hablar rápidamente sobre Vivotech, ya que tenemos un tiempo limitado, ¿no? Entonces, Vivotech en realidad viene de tres palabras, que es la parte de vídeo, la parte de voz y transmisión por tecnología. Porque desde que empezamos en el año 2000, entonces ya tenemos 16 años en el mercado ahora, entonces solamente hacemos y enfocamos en cada parte de solución de IP, ¿no? Cámaras IPs, grabadores de red y switches ahora. Entonces tenemos una amplia gama de productos para montar una solución, pero solo IP. ¿Ok? Bueno, tenemos ahí más de 70 diferentes tipos de modelos, pero desafortunadamente para Argentina es un poco limitado por las reglas de tarjeta SD, ¿no? Entonces, después de la presentación, yo voy a mostrarle cuáles son los modelos que están disponibles para el mercado de Argentina y que ya son suficientes para montar la mayoría de sus proyectos, ¿ok? Y también vamos a hablar un poco de las características de nuestras cámaras. Entonces hay algunas tecnologías muy interesantes, ¿no? Y también el otro es el software de distribución. Entonces ese evento nosotros estamos haciendo en conjunto con Microcom. Entonces, para todo lo que necesites, la parte de soporte, la parte de precios, ayuda en el proyecto, etcétera, sí, en Microcom puedes ayudarle, pero al mismo tiempo nosotros estamos acá también. Entonces, siempre puede asegurarse que tiene el respaldo de la fábrica. Y cualquier cosa que necesites, yo puedo pasarte mi correo electrónico y para que usted pueda entrar en contacto conmigo, ¿no? Para cualquier ayuda que necesites. ¿Ok? Bueno, entonces, hablando de tecnología, ¿no? Entonces, antes de entrar a la parte de cámaras, vamos a hablar algunas tecnologías que tenemos, ¿no? Entonces, si ustedes ya fueran a nuestro seminario que hicimos ahí en el año pasado, en realidad ya hablé de la mayoría. Por eso que nosotros vamos a revisar rápidamente. Yo voy a hablar de los puntos principales de algunas de las tecnologías muy importantes, ¿ok? Primero es el rango dinámico, porque muchas veces se ve, hay locales en el proyecto donde necesita monitorear una puerta o una ventana o algo así donde tiene una fuerte contraluz, ¿no? Y muchas veces con esa contraluz el rostro de las personas que quedan ahí entrando por la puerta se quedan oscuros, ¿ok? Por eso que la parte de amplio rango dinámico es para ambientes de autorreflexión, autoluz de fondo, brillo, etcétera, ¿no? Es para mejorar la imagen del objeto, que es lo más importante en ese caso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? En realidad, él saca dos imágenes en un tiempo muy, muy corto, ¿ok? Entonces, una imagen tiene el tiempo de exposición muy larga, entonces los ambientes más oscuros se eran visibles, pero los ambientes brillantes se quedan totalmente blancos, ¿no? Después al mismo tiempo saca con una otra imagen con un tiempo de exposición muy corto. Entonces las partes brillantes se ven bien, pero las partes oscuras se ven más oscuras todavía. Entonces la cámara sabe y combina la mejor parte de las dos. Entonces tanto la parte oscura como la parte clara quedan muy bien identificadas, ¿no?, en la imagen con el rango dinámico.
¿ok? Entonces, no es para todos los proyectos que necesita de una cámara así, pero hay locales específicos que realmente recomendamos utilizar una cámara con esa funcionalidad, ¿no? Entonces, por eso que un amplio rango dinámico potente, que nosotros llamamos de amplio rango dinámico Pro, ¿ok? Entonces, algunos de los modelos para Argentina tienen esa funcionalidad, ¿ok? La otra funcionalidad es el SUNV, ¿ok? Que es una cámara que tiene una sensibilidad muy buena en ambientes muy oscuros, ¿ok? Entonces, para locales donde el cliente quiere ver en color, ¿ok? Y entonces el infrarrojo de la cámara no va a funcionar, ¿no? Entonces, con nuestras cámaras, con SNV, entonces se puede tener un mejor color, imágenes más detalladas, ¿sí? En ambientes más oscuros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el cliente quiere identificar el rostro de la persona o quiere identificar el color del auto que pasó, ¿no? Entonces, eso todos son, usos de por qué necesitas ver en color y ambientes oscuros, ¿no? Ups, ¿ok? Bueno, entonces, por eso que mira la diferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? En realidad es sensores muy sensibles a la luz, ¿ok? Y combinamos con lentes muy buenas, ¿ok? Y en realidad es muy importante esa parte porque el lente también hay calidad. Entonces, si la calidad no es buena, entonces es económico, el resultado no es bueno, ¿ok? Entonces, combinando la parte de los sensores, de la parte de las lentes y con los algoritmos internos de la cámara para reducir el ruido que tiene la cámara en ambientes muy oscuros, lo voy a explicar un poco más tarde, que se llama 3D NIR, ¿okay? Se puede lograr conseguir una imagen muy nítida en ambientes muy oscuros. Entonces eso fue un proyecto que hicimos en Taiwán, donde que necesitaba monitorear un puerto, ¿no? Entonces, en los barcos durante la noche se quedan muy oscuros, hay poca iluminación, ¿no? Entonces, con esa cámara se puede capturar mejor, la imagen, ¿sí? Para en el uso del cliente final. Bueno, entonces hablando del 3D NIR, que es reducción de ruido 3D, en realidad es una funcionalidad muy importante, ¿ok? Porque ella ayuda a reducir, por ejemplo, todos esos puntitos blancos que aparecen durante la noche. Esos puntitos blancos, en realidad, esos ruidos causan dos cosas, que reduce la calidad de la imagen, ¿okay? Entonces no se ve tan bien. Y el segundo, que aumenta mucho el consumo, aumenta el tamaño del video, porque todos esos puntitos blancos ocupan espacio, ¿okay? Por el tema de cómo es hecho la compresión, ¿okay? Por eso que esos puntitos blancos, ¿sí? Causan con que el tamaño del video se quede mucho mayor. Entonces, por eso que para qué gastar mucho más plata grabando un vídeo que realmente tiene poca claridad, ¿no? Y mucho ruido, ¿okay? Por eso que con el 3D NR aumenta la claridad y reduce el consumo de ancho de banda y almacenamiento, reduciendo el ruido, ¿okay? ¿Cómo lo hace? En realidad, nosotros llamamos de 3D NR porque es temporal. Entonces, antiguamente cuando había 2D NR, quiere decir que comparaba dentro de la imagen dos puntos para saber cuáles son los puntitos blancos que parpadean, para saber qué son ruidos y lo sacan de la imagen, ¿no? Pero con 3D NR es temporal, quiere decir que no solamente compara dentro de los cuadros, pero se compara también entre un cuadro adelante y un cuadro después, ¿no? Un cuadro anterior y un cuadro después. Entonces se puede optimizar mucho más la reducción de ruido, ¿okay? Entonces yo voy a mostrar acá un ejemplo, ¿okay? Es un video que sacamos, pero está dentro de nuestro showroom, pero se muestra muy bien cómo funciona, ¿okay? Entonces, acá todo eso son los puntitos blancos. Yo no sé si ustedes pueden ver bien porque por el ancho de banda más limitado, ya que estoy en Taiwán. Pero acá son los puntitos blanquitos de acá, ¿sí? Y esos son los ruidos. Entonces durante la noche, en un ambiente muy oscuro, ¿sí? Entonces tiene los puntitos blancos. Y ustedes pueden ver acá, ¿sí? Que acá está el consumo de ancho de banda. Entonces, en la parte derecha abajo, se puede ver que
la imagen está consumiendo 3 megabits por segundo. ¿Okay? Entonces, cuando se activa la reducción de ruido 3D, ¿sí? Entonces se hace un clic, ¿sí? Entonces se puede ver que los puntitos blancos desaparecieran, ¿okay? Dentro de la imagen, ¿sí? Y puede ver que el ancho de banda que está consumiendo la cámara se redució también. Entonces desde 3 megabits ahora está consumiendo 1 megabits por segundo. ¿Okay? Por eso es que nosotros creemos que es una funcionalidad que agrega mucho valor al cliente, porque en realidad cuando saca esos puntitos blancos de la imagen, ¿okay? Está ayudando al cliente a economizar mucho en la parte del storage y la parte de transmisión. ¿Okay? Entonces no va a necesitar de un ancho de banda tan grande para transmitir el mismo vídeo durante la noche. ¿Okay? Y no va a necesitar de, por ejemplo, el disco duro que él tiene de 4 teras se puede grabar por mucho más tiempo que antiguamente. ¿No? Entonces es un trabajo muy importante de explicarle al cliente final que en realidad esas funcionalidades lo ayudan a reducir el costo al final para el cliente. ¿No? Okay. Bueno, entonces espero que quedó claro esa parte. ¿Okay? Si tiene alguna pregunta, déjenme saber. Bueno, otra funcionalidad que tiene los infrarrojos es el Smart Ear. ¿Okay? Entonces, lo que el Smart Ear hace es que en las cámaras que tienen infrarrojo, entonces cuando el objeto está muy cerca, ¿sí? Entonces, si la cámara no sabe que hay un objeto muy cerca, entonces se usa la misma intensidad de la luz para, por ejemplo, como él utiliza la misma intensidad en el objeto que está muy cerca, entonces el objeto se queda totalmente en blanco, ¿no? Entonces, lo que el infrarrojo inteligente quiere decir que la cámara tiene la inteligencia de saber que hay un objeto que está muy cerca y está muy blanco, y ese es el objeto de interés, ¿no? Entonces, por eso que la cámara reduce, en realidad aumenta el tiempo, reduce el tiempo de exposición, ¿sí? Entonces, al lado se queda un poco más oscuro. Pero la parte principal, la parte más importante, que es el rostro de la persona, el objeto que está muy cerca de la cámara, se ve muy nítido. ¿Okay? Por eso que todas nuestras cámaras que tienen el infrarrojo ahora vienen con esa funcionalidad. ¿Okay? Bueno. Y la última, eso no es la última, pero es muy cerca. ¿Okay? Es la parte de transmisión inteligente, que nosotros llamamos de Smart Stream. ¿Okay? Entonces nuestra idea vino de que, por ejemplo, en una imagen muy grande, porque el cliente, hay partes importantes dentro de la imagen y partes que no son tan importantes. Entonces, ¿por qué grabar todo en una resolución, una calidad de vídeo muy alta? ¿No? Entonces, lo que él hace es, la transmisión inteligente es, puede elegir, por ejemplo, los puntos o las regiones donde la cámara necesita tener una mejor resolución o más calidad de vídeo. ¿Okay? Y el resto que es menos importante, aún se puede ver, pero verlo con menos calidad, ¿no? Y así está economizando el ancho de banda y transmisión, porque el tamaño del archivo se queda menor. Entonces, tal vez antes que una cámara que está transmitiendo a 3 megapíxeles, por ejemplo, con una calidad muy alta en toda la imagen, ahora está transmitiendo solamente parte de la imagen con 3 megapíxeles de resolución, calidad de vídeo muy alto, y el resto con la calidad un poco más baja, ¿no? Entonces aquí muestra más o menos cómo funciona. ¿Okay? Entonces, antes de eso yo voy a hablar de la parte de modos que tiene. ¿Okay? Entonces el modo automático, donde la cámara puede decidir para el usuario. Entonces quiere decir que la cámara detecta que hay objetos de movimiento y normalmente esos son los puntos importantes de la imagen. Entonces la cámara cuando detecta que hay un objeto de movimiento asigna una calidad de imagen más alta a ella. ¿Okay? Y el manual quiere decir que el usuario puede definir un rango, una área donde quiere más resolución y el resto menos resolución, menos calidad de imagen. ¿Sí? Y el híbrido es los dos al mismo tiempo. Entonces te puedes elegir que yo quiero esa puerta con más calidad de vídeo y los objetos, las personas que pasen con más calidad de vídeo. ¿Okay? Y así solamente esas partes van a tener más resolución. ¿Okay? Entonces acá yo muestro el video de cómo funciona el Smart Stream. ¿Ok?
Entonces pueden ver acá que eso es un ejemplo un poco exagerado. Usted puede ver que toda esa imagen tiene una calidad de imagen muy baja, una resolución baja, ¿sí? Porque en realidad está economizando el tamaño del archivo, ¿sí? Y en realidad, ¿para qué necesitas, por ejemplo, tener el piso, el suelo con una calidad de imagen muy alta, ¿no? O las paredes, por ejemplo. Lo que interesa son las personas, los autos, las motos, ¿no? Entonces, por eso que en el modo automático se puede notar que cuando la persona pasa, la moto pasa, ¿sí? La calidad de vídeo automáticamente aumenta, ¿sí? Y los pisos, el suelo donde no hay movimiento se queda en calidad de vídeo bajo, ¿sí? Se puede ver que cuando la persona pasa, la moto pasa, aumenta, y después que pasa, reduce nuevamente, ¿ok? Y eso es muy importante, ¿ok? Porque en realidad él está optimizando el sistema para utilizar menos recursos de grabación y transmisión, ¿ok? Y así puedes economizar plata al cliente, porque muchas veces lo que cuesta más son los servidores, los discos duros, etcétera, ¿no? Cámaras es un porcentaje total del proyecto, ¿ok? Entonces, por eso que el Smart Stream es muy importante, ¿ok? El consumo de ancho de banda y el arrojo de espacio de almacenamiento, que puede llegar a 30%, ¿ok? Pero nosotros estamos desarrollando una solución nueva, que es la segunda versión, que se llama Smart Stream 2, ¿ok? Lo que él hace es, aparte de lo que hablamos de Smart Stream 1, ellos agregaron una otra cosa, que se llama Dynamic Interframe Period, ¿ok? Lo que eso es un tipo de compresión. Es normalmente cuando se hace la compresión, ellos tienen un cuadro principal, que es el cuadro I, ¿okay? Y todos los siguientes cuadros se comparan a ese cuadro para hacer la compresión y la descompresión. Entonces, normalmente ese cuadro no es comprimido, ¿okay? Entonces, el usuario normalmente puede elegir que yo quiero un cuadro así a cada, ¿no?, un cuarto de segundo o a cada un segundo, ¿okay? Seguramente un segundo es, el tamaño del vídeo va a ser menor, pero hay unos problemas ahí, ¿okay? Por eso que nosotros desarrollamos esa solución para que la cámara automáticamente ajuste dinámicamente el tiempo que tiene ese cuadro I, que es el cuadro principal, ¿okay? Entonces, con eso más el H265, que es la nueva compresión, se puede llegar a un arrojo hasta de 80% de ancho de banda de almacenamiento. Entonces quiere decir que si usted tiene una cámara que antes consumía 1 mega, ahora está consumiendo, no sé, 200K, ¿ok? Entonces es una diferencia muy grande, ¿no? Sí. ¿Ok? Bueno, y cómo funciona es lo que había explicado. Entonces hay el cuadro principal, que es el cuadro rojo, que es el I, y todos los cuadros subsecuentes lo comparan a él para hacer la compresión. Por eso que el cuadro I normalmente no se comprime. Entonces, cuanto más cuadros rojos tiene, más va a ser el tamaño del video. Entonces, el Smart Stream 2 ayuda a optimizar el sistema y dinámicamente a la cámara vas a definir, por ejemplo, si hay mucho movimiento, entonces necesito de un poco más del cuadro I para no tener problemas. Si hay poco movimiento, entonces yo puedo tener mucho tiempo sin el cuadro I, porque no es necesario, porque no hay tanto movimiento, ¿okay? Y así dinámicamente se puede ir ajustando el periodo y así ayudar al cliente a economizar, ¿okay? Entonces es algo, un valor agregado que puedes ofrecer también al cliente, decirle, oh, mira, esto es el Smart Stream 2, eso ayuda mucho con el H265. Una cámara antes que usted puede, por ejemplo, estaría grabando 1 megabits por segundo. Necesitaba un ejemplo, ¿no? O 4 teras para grabar en un mes, algo así. Ahora necesita de 80% menos. Entonces está ayudando a la cámara, cuesta un poco más, pero en realidad el cliente está arrojando mucho en el tema de disco duro y ancho de banda. Entonces, haciendo el cálculo para el cliente, al final el economiza mucho más. Entonces, es mucho más viable comprar una cámara con una tecnología más nueva, ¿no? Entonces, eso normalmente son los argumentos que pueden ser utilizados para convencer al cliente en por qué invertir en una cámara con más tecnología.
en realidad lo está ayudando a solucionar problemas, economizar, ¿no? Tener mejor calidad de vídeo, ¿sí? Menos ancho de banda para transmitir, ¿no? Entonces, son muchas tecnologías que ofrecen nuestras cámaras para clientes, ¿no? Y si usted tiene cualquier duda en cómo presentar esa solución, por favor, a Microcom y nosotros estamos a disposición para explicar un poco más al respecto, ¿ok? Y también nosotros tenemos nuestra propia certificación Vivotech, que eso yo voy a mencionar un poco más tarde, en el final de la presentación, y yo voy a hablar un poco más del entrenamiento, ¿ok? Entonces, bueno, eso es la parte de la tecnología. Ahora vamos a hablar de la parte de los modelos. ¿Okay? Entonces, como ya hablé anteriormente por el tema del slot de SD, los modelos que ofrecen a Argentina son un poco más limitados, pero que ya son suficientes para la mayoría de los proyectos. Yo te puedo mostrar acá. Para los modelos tipo box, por ejemplo, tenemos la AV5156, que tiene amplio rango dinámico Pro, 3D NIR. El mini box, que es un poco más económico, ¿sí? Y tiene SNV. ¿Okay? Para los modelos tipo bullet, que ya viene listo para exterior, son 2 megapíxeles, lente foco fijo, que es la 5396, y el varifocal, que de 2.8 a 12. ¿Okay? Entonces es la 76. ¿Okay? Entonces puede ver al lado cada una de las tecnologías que poseen esa cámara, ¿no? Entonces, esa AD5376 tiene SNV, 3NR, Smart IR y Smart Stream. Entonces, cuando ofrece esa cámara al cliente, usted ya sabe más o menos, por ejemplo, cómo hablar para convencerle que por qué gastar el dinero para comprar una cámara así, ¿no? Porque tiene buena calidad en ambientes muy oscuros, ayuda a reducir el costo el tamaño del vídeo y ayuda a reducir el costo del almacenamiento, de la transmisión con el 3D NIR y Smart Stream 1, ¿sí? Y si hay un objeto muy cerca, con Smart IR le ayuda a resolver, a tener una imagen muy nítida del objeto, ¿cierto? Ok. Para los modelos domos fijos tiene la 96, que es el domo para interior, ¿sí? Okay, de 2 megapíxeles. Okay. Y los speedoms tenemos dos versiones, que es la S5336, que es la de con 20x zoom óptico, y la S5362, eso es con el 36x de zoom óptico, resolución de 1. Okay. Bueno. Para los ojos de pez tenemos la F5147V. ¿Okay? Ese ojo de pez es un modelo muy interesante porque él ayuda a cubrir un espacio muy grande en un ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos discutiendo internamente en cómo promocionar esa cámara de ojo de pez. En realidad, eso es un proyecto real que hicimos en Colombia. ¿Okay? Eso mostré en el evento en el año pasado. Se entera. Entonces, montando una cámara en el techo se puede descubrir 360 grados del ambiente. Entonces, desde acá se puede tener una vista panorámica de todo el ambiente del supermercado. Es un supermercado de frutas, ¿no? Y directamente con el software, eso es una grabación, pero puedes hacerlo con imágenes en vivo también. Se puede jugar con el 360 grados, ¿no? Entonces, la idea es que con esa cámara no vas a necesitar de tantas cámaras si fijas para monitorear el mismo ambiente. Entonces, ¿por qué no utilizar, por ejemplo, poner una cámara a ojo de pez en el centro y después verificar, por ejemplo, cuáles son los puntos que realmente la cámara no cubre o necesita de atención especial, etcétera, y agrega más cámaras a ese punto, ¿no? Entonces, así usted está reduciendo la cantidad de cámaras que es necesario para cubrir el mismo espacio que usted está utilizando con cámaras normales fijas, ¿no? Entonces eso es una forma muy interesante de promocionar la ojo de pez, ¿okay? Entonces ustedes tienen acá, ¿sí? Es como tener 3 cámaras en uno, o por ejemplo tener 4 cámaras en uno, ¿sí? O tener las 8 cámaras en uno, ¿sí? Entonces
es muy flexible y tienen buena cobertura. Y en realidad es mostrar, por ejemplo, al cliente final cómo se queda la imagen en la hoja de pez, en el ambiente que él necesita monitorear. Y normalmente, por mi experiencia, lo quedan muy encantados con la cobertura que pueden tener, la calidad de vídeo, los colores que pueden tener durante el día, ¿no? Especialmente para exterior o para la parte antivandálica es para exterior o el modelo para interior también nos sirve. ¿Ok? Entonces, la hoja de pez es una solución muy interesante. ¿Ok? Aparte de eso, tenemos otros dos modelos de la solución panorámica, que es la CC8130 y la CC8130HS. ¿Okay? Entonces, lo que la CC8130 es una cámara tipo cubo, económico, pero la ventaja es que tiene un megapíxel con 180 grados de visión. Entonces, lo pone en la pared, hay un accesorio, por ejemplo, de inclinación de 15 grados, entonces poniendo la pared, mirando arriba abajo, sí, tiene un ángulo de visión de 180 grados. Entonces así se puede cubrir un buen espacio con una cámara económica tipo cubo. ¿Okay? Y también pusimos esa cámara dentro de un height strip, que es un medidor de altura, ¿no? Entonces eso es para que normalmente en centros, supermercados, ¿no? Lo ponen en la entrada una cámara o un high strip para medir, por ejemplo, la altura de la persona. Eso es muy importante porque cuando la policía uh, revisa las grabaciones para ver un ladrón, etcétera, en realidad él necesita saber algunas informaciones como la altura de la persona, ¿no? Entonces, si tiene ese medidor en la puerta y directamente con los colores, se puede saber que, por ejemplo, el rojo es 180, 101 metro 80, ¿no? Entonces, el amarillo es 1,70 m. Entonces, así se puede saber más o menos la altura del ladrón cuando él sale por la puerta con la cámara, ¿no? Y dentro de ese medidor tiene la cámara CC8130. Entonces, ahí está para capturar, porque está al nivel del rostro de la persona. Entonces, está ahí para capturar claramente el rostro de la persona cuando entra o cuando sale del local, ¿okay? Para hacer identificación. Entonces, eso es muy interesante, ese modelo. ¿Okay? Bueno, entonces, esos son los modelos que tenemos. Pero para el año, nosotros vamos a lanzar más nuevos modelos para agregar a esa lista. Por ejemplo, la IB8369A. Ok, ese modelo va a tener 2 megapíxeles, foco fijo, sí, va a tener SNV, 3DNR, Smart IR y Smart Stream 2. Okay. Entonces está programado para salir en junio más o menos y va a tener todas esas funcionalidades. IB8367 también. ¿Okay? Entonces, para su referencia, vamos a tener esos modelos disponibles a la segunda mitad del año. ¿Okay? Tenemos la FD8169A, que es, en realidad, los modelos, el nombre de los modelos van a ser un poco diferentes, ¿okay? Porque van a ser hechos para Argentina, ¿okay? Pero que va a tener las funcionalidades iguales. ¿Okay? Entonces, vamos a tener dos modelos tipo Bullet, ¿okay? Dos modelos tipo Domo, ¿okay? Y dos PTZs, uno con infrarrojo y otro es el normal de 2 megapíxeles con 20 o 30x zoom óptico. ¿Okay? Yo voy a mostrar un video de cómo funciona nuestro SpeedDome con infrarrojo, porque es una solución muy interesante donde no creo que haya competencia que tiene eso en ese momento. Si tienen, pero tal vez tienen, pero yo no estoy enterado. Yo sé que todos los principales que estamos compitiendo en ese momento no lo tienen. ¿Okay? Bueno, entonces, eso es el de 2 megapíxeles, ¿okay? 20x zoom óptico o 30x zoom óptico. ¿Okay? Entonces, durante la noche tiene el infrarrojo. ¿Okay? Entonces, la ventaja de ese modelo es el Vari Angle IR. Quiere decir que él varía su ángulo de acuerdo con el zoom óptico del SpeedDome. Entonces, la ventaja de eso es que lo cubre exactamente el local donde la cámara él está mirando en ese momento, ¿sí?
Entonces no hay, por ejemplo, puntos donde no cubre tan bien, entonces se quedan más oscuros, donde no hay puntos que quedan muy claros, que es el hotspot, ¿sí? Entonces es una solución muy buena. La competencia, por lo que yo recuerdo, es utilizan, por ejemplo, varios LEDs y van encendiendo los LEDs de acuerdo con la distancia que tienen. Pero eso no es óptimo, porque así se pierde parte de, de la proyección del infrarrojo, ¿sí? Entonces, partes se quedan más oscuros o partes se quedan totalmente claros, ¿no? Entonces, comparado con el nuestro tiene el VAIR, entonces varifocal iluminador. Entonces, así se puede hacer zoom del infrarrojo cuando la cámara, el speedometer está haciendo zoom óptico también, ¿ok? Entonces se puede ver que se puede notar la diferencia. ¿Ve? Entonces así, ¿sí? Entonces puede llegar a 200 metros. ¿Ve? Entonces aquí se muestra un ejemplo donde fuimos a un río, ¿sí? Es un camino al lado del río en Taiwán, muy oscuro. Entonces se puede ver que es un compañero mío, ¿sí? Trabajando durante la noche para sacar el video, ¿sí? Entonces se muestra la distancia de 100 metros, 150 metros, ¿sí? Y hasta 200 metros de distancia. ¿Ok? Ok. Entonces, muchas veces yo he encontrado, por ejemplo, otros fabricantes, ¿ok? Donde comentan que su speed bump con infrarrojo puede llegar a 200 metros. Pero cuando se hace el testeo final actual del modelo, no llega ni a 150, ¿sí? Porque en realidad eso no hay un estándar que limita, por ejemplo, el testeo y cómo necesita quedar la imagen para decirle que funciona a esa distancia. ¿Ok? Por eso es que algunos fabricantes juegan con eso. Pero para Vivotech nosotros testeamos 100% y aseguramos que funciona para decirnos, para ponerlos en un datasheet y decirnos promocionarlos al cliente. ¿Ok? Entonces, a veces nosotros podemos decir que nuestras especificaciones pierden un poco comparado con la competencia, pero que en realidad cuando lo hace el testeo actual del proyecto en campo, que nosotros ganamos. ¿Ok? Entonces, eso es algo para que tengan en mente. Sí, para cuando se hace la comparación de Vivotech con otros fabricantes. ¿Ok? Bueno, entonces esos son los dos modelos PTZ que vamos a tener para la segunda mitad del año. ¿Ok? El otro va a ser un ojo de pez de 5 megapíxeles, es el mismo que yo mostré el vídeo, ¿ok? Pero aquel era el de 5 megas exterior, ¿ok? Pero nosotros vamos a sacar un modelo más económico, ¿sí? Es con un precio bastante económico para el mercado, ¿sí? Y va a ser solo para interior, pero va a tener las ventajas, ¿ok? Entonces un cliente donde tiene un presupuesto más limitado, entonces y un local donde no es muy grande, solamente con una cámara ojo de pez se puede cubrir el espacio, ¿no? Entonces sí se puede también ayudar un poco más en recomendar una solución más interesante al cliente que es un poco diferente de lo que la competencia está recomendando a él en ese momento, ¿no? Okay. Entonces, como estaba platicando, en realidad todos esos modelos ya son suficientes para montar la mayoría de los proyectos que tiene el mercado. Por ejemplo, una aplicación de tiendas, ¿no? Entonces se puede considerar los modelos tipo bullet para exterior, los domos para interior, la ojo de pez para el centro, como le comenté, ¿sí? Y la cámara tipo box para aplicaciones donde necesita de buena calidad de imagen, ¿sí? Entonces, eso es hecho con nuestro Design Tool, que es gratuito, está en nuestro sitio web, puedes bajarlo, ¿okay? Y ahí dentro se puede descargar una imagen JPEG, ¿sí? Y empezar a agregar cámaras de Vivotech. Entonces yo puedo agregar, por ejemplo, la AF5147V aquí. Yo puedo agregar, por ejemplo, las cámaras tipo bullet acá afuera. Yo puedo agregar, por ejemplo, las cámaras tipo box acá adentro, las domos, ¿sí? Y lo bueno de ese software es que me muestra, por ejemplo, la cobertura de la cámara, ¿sí? Entonces se puede, por ejemplo, de esa cámara, desde acá, el número 13, se puede cubrir un buen espacio, ¿no? Y
Y así, yo te muestro acá, ¿sí? Y acá se muestra exactamente como ve, ¿no? Entonces, desde acá, usted puede elegir cuál es el modelo, como acá es la ID8367, que es la versión estándar, pero que para la versión argentina es la AB5376. ¿Sí? Entonces, así tiene una cobertura así. ¿Sí? Acá es la ojo de pez, ¿sí? La F8174V, ¿sí? Entonces va a tener una cobertura así. Entonces, con nuestro Design Tool se puede ayudar a planear un poco mejor y ofrecerle, por ejemplo, una propuesta más profesional al cliente. Puede decirle, por ejemplo, ok, yo pongo su diagrama aquí y yo pongo, por ejemplo, dónde están las cámaras, Vivotech. Yo puedo decirle, por ejemplo, cuál es la altura de la instalación, ¿sí? El ángulo de la instalación, ¿sí? Y así se puede mostrar muchas cosas. Se puede crear paredes, por ejemplo, se puede poner personas, etc. Yo voy a explicar un poco después, hay un slide específico para eso. ¿Ok? Pero acá solamente quería mostrar que para una tienda de retail, por ejemplo, aquí se puede agregar las cámaras y ya son una cámara suficiente para el proyecto, ¿no? Se necesita para estacionamiento PTZ, también lo tenemos. La cámara ojo de pez para interior, la cámara es bala tipo bullet para exterior. Entonces ya tiene una buena cobertura con los modelos actuales que tenemos para el mercado argentino. ¿Okay? Pero otros modelos a considerar, ¿no? Estamos considerando algunos modelos muy diferentes del estándar para proyectos específicos, ¿ok? Uno que es la cámara pinhole. Entonces eso es la BC8101, que es una cámara oculta, ¿ok? Entonces puede entrar para ATMs, bancos o donde necesite de algo más discreto, ¿sí? Y ponerlo, y tienen dos tipos de lentes, uno que es de 2 megapíxeles con lente fija y otro con fisheye, lente fisheye de 360 grados. Entonces se puede cubrir también bien con esa cámara, ¿sí? Tiene funcionalidades como el amplio rango dinámico Pro y Smart Stream. Entonces esto puede tener una buena cobertura para diferentes tipos de aplicaciones en el interior. ¿Okay? El otro modelo que nosotros tenemos es la MS. ¿Okay? MS por ahora no está considerado para cambiar la versión argentina, pero dependiendo del modelo nosotros podemos hablar con el distribuidor, con Microcom, para importarlo a Argentina es directamente, específicamente para el proyecto. ¿Okay? Esa cámara es un poco más costosa, pero costosa por una razón específica. ¿Okay? Porque él en realidad es como 4 cámaras en uno. ¿Okay? Tiene 4 sensores. Cada sensor tiene 3 megapíxeles de resolución. Entonces, eso es un proyecto que estamos trabajando en el aeropuerto. ¿Okay? Y se puede notar, por ejemplo, que con una cámara en el lobby, puede ver que se cubre prácticamente un espacio muy grande, ¿ok? Es 180 grados, pero al final la parte es, por ejemplo, muy lejos, no se ve tan bien, ¿ok? Porque se quedan muy pequeños, pero, la imagen en el centro, las personas caminando, por ejemplo, ¿sí? Se ve espectacular. ¿Okay? Entonces, para un local, por ejemplo, muy abierto, un centro comercial, un estacionamiento, etcétera, donde necesita cubrir, ¿okay? Un buen espacio, se puede considerar utilizar esa cámara. Entonces, a veces, ¿por qué usar un domo PTZ? Que cuando se ve una parte de la imagen, se pierde otra parte. Entonces, si usted instala en el centro, si usted instala en el centro, si usted está en el centro, ¿sí? Entonces usted puede cubrir 180 grados del local, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces acá está el bueno. Entonces, en realidad esa cámara es para sustituir un domo PTZ. Entonces al final, si comparar los precios de los dos, el precio de la cámara va a ser más económico, ¿ok? Porque es 4 cámaras en uno. Una otra ventaja es que los domos PTZ ellos siempre se quedan moviendo, ¿no? Entonces acá en esa cámara no hay componentes que se mueven, entonces se dura mucho más tiempo que un domo PTZ, ¿ok? Porque cuando se mueve hay como hay un proceso de que no funcionan
va perdiendo un poco de la durabilidad con el tiempo cuando hay mucho movimiento, ¿no? Entonces, así esa cámara no hay ese problema, ¿ok? Entonces, le puedo mostrar ahí un otro que es un estacionamiento. Entonces se puede ver acá, con una cámara en la pared, se puede cubrir la entrada, desde la entrada, el corredor, hasta el fondo, ¿ok? Ese es un otro compañero mío, ¿ok? ¿Ok? Sí, ese es el estacionamiento, ¿ok? Eso es para la parte exterior, ¿ok? Entonces, para la parte exterior se puede ver que así, es un parqueadero de motos. Entonces, van a haber un montón de motos acá. Entonces, con la cámara acá se puede cubrir un estacionamiento muy grande, ¿sí? Durante la noche, si quieren ver cómo funciona el infrarrojo de 180 grados, está así, ¿sí? Entonces, en blanco y negro se puede notar que aquí sí aún se visualiza bien. Entonces acá sí. ¿Ok? Entonces, durante el día, durante la noche. ¿Ok? Entonces, ese modelo es realmente utilizado para espacios amplios, abiertos, estacionamientos o, por ejemplo, aeropuertos o, por ejemplo, tiendas donde hay un espacio muy grande, etcétera. Se puede considerar utilizar ese modelo y para reemplazar, por ejemplo, cuatro cámaras, ¿no? Ok. Otros dos modelos que vamos a tener son la de 5 megapíxeles con foco fijo. Entonces, nosotros creemos que la tendencia es tener más resolución, ¿no? Entonces, estamos lanzando un modelo, una línea de foco fijo de 5 megapíxeles con un precio asequible, por ejemplo, para mercado, y algunas funcionalidades como 3D NR, Smart IR y Smart Stream 1, ¿cierto? Entonces, así se puede trabajar en algunos proyectos donde necesiten más resolución, ¿no? Más identificación. El cliente quiere ver mejor, quiere identificar mejor el objeto, ¿no? Y así necesita más resolución y así puedes considerar esos dos modelos. ¿Ok? Y para final es la línea H265, porque eso es muy importante. Sabes que con el H265 y el SmartStream 2, que no mencioné anteriormente, se tiene un arrojo de 80% del tamaño del vídeo, ¿no? Entonces, con ese modelo se puede reducir mucho costo para el cliente. Sí, sí, la cámara es un poco más costosa comparado con un modelo de H264, pero al final, si hace el cálculo del proyecto, el cliente sale ganando. ¿Ok? Bueno, entonces para la solución nosotros tenemos ahí nuestras cámaras de H265 y con el VAST. ¿Ok? Entonces el VAST ya está funcionando con H265. Vamos a tener los de niveles también integrados con el H265. ¿Ok? Entonces eso es la solución. Entonces hablando del VAST, ahora yo voy a mencionar un poco del VAST. ¿Ok? Ya estamos terminando. Entonces solo falta poco. ¿Ok? Entonces el VAST en realidad es un software ahora que es gratuito. Antes teníamos el ST7501, pero que ahora, porque el VAST es gratuito hasta 32 canales y el ST era gratuito hasta 32 canales. Entonces, ¿por qué mantener dos softwares, no? Entonces, así nosotros descontinuamos el ST y ahora solamente vamos a promocionar el VAST. Que eso ya es mucho más flexible para el cliente, porque bajando en nuestro sitio, ¿okay? El software VAST ya puede ver, ya viene gratuito 32 canales. Si necesita 33, es solo comprar una licencia, agregarlo remotamente, no necesita más de dongle, ¿sí? No necesita de ningún hardware, es todo hecho por licenciamiento online, ¿sí? Y entonces así es muy rápido, muy fácil de conseguir eso, ¿ok? Entonces así puedes agregar licencias rápidamente para el cliente, ¿ok? Entonces el VAST tiene tres componentes, ¿ok? El servidor, el live client y el playback, ¿ok? Entonces el servidor es donde hace la grabación. El live client es donde hace la visualización en vivo y las configuraciones, por ejemplo, de las cámaras, por detección de movimiento, grabación continua, etcétera. Los alarmas, las alarmas, los eventos. Se hace todo por el live client. Y el playback es para, por ejemplo, visualizar las grabaciones, ¿no? De que está en el servidor. ¿Okay? Entonces lo dividimos en tres, pero que en realidad puedes montar todo en un servidor solo o los tres juntos. ¿Okay? Pero eso es el próximo slide. Ahora, queremos decir que el VAST se integra con las cámaras, nuestras cámaras,
¿ok? Entrega también con ONVIF, se necesita, pero es una licencia diferente del estándar. Entonces tienen que pedir exactamente una licencia ONVIF si quiere conectar cámaras de otras marcas, como Axis, Bosch, Belco, etcétera, ¿sí? Funciona con subestaciones de servidor como el del VAST, o si tiene el antiguo ST7501, aún no funciona. Se puede integrarlos al NVR, Vivotec, ¿okay? Que Microcom lo tiene. ¿Okay? Y también el VivoCam PoE Switch, ¿okay? Entonces se puede encontrarlo en el mercado, pero que por ahora no trae nuestro switch en Argentina por el tema de la seguridad eléctrica, ¿okay? Que es un poco más complicado. ¿Okay? Bueno, entonces con las cámaras, las subestaciones, los NVRs, etcétera, ¿sí? Se puede ver y se puede grabar en el VAST, ¿sí? Y se puede visualizar remotamente, ¿sí? Entonces hay un ejemplo, ¿no? Un centro comercial que hay en varias sucursales por Asia, ¿no? El dueño decidió usar el VAS. La razón principal es porque él necesitaba de multiusuarios, necesitaba que conectara, que podía entrar, por ejemplo, en el VAS de un centro comercial en Japón o un otro que está en Indonesia y ver el estatus de cómo está local. Entonces, con el VAS, la arquitectura, por ejemplo, de cliente-servidor, se puede entrar muchos clientes al conectarlos al servidor para hacer la visualización en vivo si necesita, ¿sí? Entonces, visualización remoto. Entonces, es una solución económica, ¿sí? Y que cumple con las necesidades del cliente, ¿no? Entonces, la manera principal en cómo promocionar el mercado. En realidad nosotros no estamos intentando atingir un mercado, por ejemplo, altísimo de proyectos, ¿no? De proyectos muy grandes. Eso todos podríamos hacer porque tenemos algunos casos de éxito con el VAST, de por ejemplo 200.000 cámaras o algo más, ¿no? En algunos proyectos específicos. Pero nuestra base principal es atender el medio, ¿no? El medio para pequeño. Entonces es donde el cliente no necesita de tantas funcionalidades como analíticos, lectores de placas o, por ejemplo, el control de acceso también lo tenemos ahora, pero que necesita, por ejemplo, análisis de rostros o conteo de personas, etcétera. Sí, si no necesitan la funcionalidad para que pagar tanto por un software, por ejemplo, tan profesional. Se puede considerar nuestro base que tiene un costo más asequible al cliente y al final se puede reducir, por ejemplo, el costo total del proyecto para el cliente, ¿no? Yo tuve un caso donde había un centro comercial, ¿sí? En Chile y estaban promoviendo otro software, ¿no? Entonces se quedaba muy caro en comparado con la competencia. Pero al final, cuando se pusiera en el VAST dentro del proyecto, en realidad redució drásticamente el precio y entró en el presupuesto de que el cliente necesitaba. Y así logramos cerrar el proyecto. Entonces es algo que pueden considerar, por ejemplo, cuando tienen presupuesto más limitado, ¿sí? Y el cliente no necesita de tantas funcionalidades, ¿no? Las funcionalidades existentes que, por ejemplo, la visualización en vivo, la grabación, la reproducción, conectar a algunos controles de acceso, por ejemplo, esas cosas un poco más básicas, el VAT funciona perfectamente. ¿Okay? Bueno. Entonces, hay dos tipos de servidor que ya había mencionado anteriormente, que se puede ponerlo todo en uno, entonces se puede poner todo en un PC, entonces para locales más pequeños, donde solamente necesita visualización local de un PC, ya es suficiente. Entonces pone el playback, el live client y el server directamente dentro de un PC. Y funciona perfecto. ¿Okay? La parte de arquitectura distribuida es cuando hay varios locales, ¿no? Entonces, hay con servidor local y usted puede conectar varios clients al servidor en diferentes partes del país, por ejemplo, ¿sí? Y funciona bien. Entonces, hacen una arquitectura más distribuida, no se precarga mucho el CPU del PC, ¿no? Del servidor, y así funciona mejor. Nosotros creemos que una arquitectura así es más flexible, ¿no? Para instalar todo en uno o si quieren, por ejemplo, instalarlo separado, ¿no? Okay. Entonces, la sugerencia del servidor.
Por ejemplo, aquí tenemos algunos. ¿Ok? El punto principal de elegir el servidor, ¿ok? Es solamente para grabación. Está en el disco duro. ¿Ok? Porque el disco duro tiene una velocidad limitada de grabación. Entonces tiene que calcular bien cuántas cámaras está conectado, cuánto de megabits el vídeo tiene por cámara y saber, por ejemplo, si los discos duros tienen velocidad suficiente para grabar. Si ultrapasan de eso, ahí el disco duro ya no graba lo suficiente, entonces se pierde vídeos. ¿Ok? Por eso que el principal en el server está en el disco duro. Entonces, nosotros hemos hecho varios testeos y nuestros servidores funcionan bien para grabaciones hasta 128 canales conectados a un servidor. ¿Ok? Entonces seguramente necesita de algunas specs principales como i7 o dividir, por ejemplo, el volumen de los discos duros en dos. ¿Ok? Para optimizar, por ejemplo, la grabación de los vídeos de la cámara al disco duros, etcétera, ¿sí? Pero eso podemos hacer, ¿no? Entonces, si usted compara, por ejemplo, con servidores de la competencia, o etcétera, nuestro software ya funciona bien para 128 canales, ya testeado. ¿Okay? El otro es el Live Client y el Playback. El punto principal aquí está en cuál es la resolución que quiere mostrar. ¿Okay? Entonces, si en realidad es H264 con 1 megapíxel de resolución, entonces, si quieren, el tipo de servidor de procesador, un i7, se puede decodificar 32 canales al mismo tiempo. Pero si cambia a 2 megapíxeles, 1080p, entonces se reduce a 18. Si utiliza la compresión H265, se reduce a 9. Entonces, si usted está visualizando, por ejemplo, 2 megapíxeles con compresión H265, el CPU del servidor no aguanta la decodificación para hacerla mostrar en vivo. ¿Okay? Por eso que tenemos una solución para eso, que yo voy a mostrar. Pero eso es la base, ¿no? Nosotros somos un poco más seguros, por eso que nosotros limitamos un poco más en qué tipo de servidor puedes utilizar por la cantidad de cámaras. En realidad, usted puede utilizar un poco más los números de canales que es nuestro recomendado por el tema específico que tenemos una funcionalidad uh, que se llama, eso yo voy a explicar un poco, Auto Sim Size. ¿Okay? Bueno, cuando se baja el software BAST de nuestro sitio y hace la instalación, vas a tener dos opciones. Uno que es la versión free, la versión gratuita de 32 canales. Entonces, esa versión gratis es solamente para cámaras Vivotec. Entonces, si eliges esa opción, se puedes conectar 32 cámaras Vivotec totalmente gratis, no vamos a cobrar por nada, ¿sí? Y si necesitas de 33 cámaras o necesitas poner, por ejemplo, una cámara Axis o una cámara Pelco, una cámara Bosch, un Dahua, Vision, que sea, ¿okay? Entonces puede comprar, adquirir la licencia a través de Microcom, que va a llegar a nosotros vamos a cargar por la licencia y enviarte la licencia para que usted pueda agregar a su BAST. Y así va a funcionar con los canales adicionales o canales OnVIF. ¿Okay? Y si realmente quieren testear, nosotros tenemos la versión Trial, que es la versión de 256 canales. ¿Okay? Esta versión no es limitada a Vivotec, es Vivotec o OnVIF. 256 canales, ¿okay? Pero solo funciona por 60 días. Después de 60 días, tiene que comprar las licencias o se convertirá automáticamente a 32 canales gratuitos. ¿Okay? Entonces quiere decir, si usted tiene, por ejemplo, utilizar una versión trial con 33 licencias y no compra uno adicional, entonces después de 6 meses lo convierte a 32 canales gratuitos y una cámara no se va a ser conectado más al servidor y no va a hacer más la grabación y la visualización. ¿Okay? Si es un VIF también es igual, ¿okay? Porque no ofrecemos canales gratuitos de OnVIF, ¿okay? Por eso necesitas comprar esas licencias por separado. ¿Okay? Okay. Entonces eso es la idea principal. ¿Okay? Bueno. Entonces, para el licenciamiento, ¿okay? Lo que nosotros hacemos es la base, ¿okay? Que es por el NVR o por software. ¿Okay? Una idea es,
los NVRs, la conexión de los NVRs al VAST no tiene costo. ¿Okay? Entonces, no importa si usted lo compraran, por ejemplo, un NVR de 8 canales o de 16 canales de Vivotec, que tiene que ser Vivotec. ¿Okay? Entonces, toda la cámara que está conectada al NVR se conecta al CMS VAST y no hay problema, no se cobra extra. ¿Okay? Pero si es, por ejemplo, subestaciones de ST o subestaciones de VAST o conectar a 32 cámaras directamente al VAST, por ejemplo, en el CMS, lo hacemos el cálculo así. ¿Okay? Como tenemos 32 canales gratuitos, entonces es el tamaño total del proyecto menos 32 menos las licencias que ya fueron compradas anteriormente. Un ejemplo. Ustedes tienen, por ejemplo, varios locales. Cada uno tiene como 10 cámaras instaladas, ¿no? Entonces, en realidad, cuando baja el VAST y hace el local, en cada local se instala un VAST, conecta 10 cámaras, es gratuito, y tienen locales así. Entonces, 10 así son gratis. ¿Okay? Pero el cliente al final quiere centralizar el video en una matriz, una sede, ¿no? El dueño quiere ver todas las imágenes al mismo tiempo. Okay, eso está bien. Entonces, como hay 10 locales con 10 cámaras cada uno, entonces son 100 licencias. ¿Okay? Entonces, son 100 licencias menos 32 canales gratuitos, entonces son 68. Entonces, como cobramos por las 68 licencias. ¿Okay? Y sí, entonces eso es la forma simple de cómo hacemos el cálculo de el costo del VAST. ¿Okay? Para el precio por licencia se puede verificar con Microcoms sobre eso. ¿Okay? Bueno, ok. Y aparte de la conexión, tenemos algunas funcionalidades muy interesantes, como el VAST Matrix. ¿Okay? Entonces, si tienen, por ejemplo, 200 cámaras o 300 cámaras, quiere centralizar todo en la C, en la matriz, que necesita poner un video gigante, por ejemplo, varias pantallas y mostrando las 200 cámaras al mismo tiempo, no hay problema, vas por hacerlo. ¿Okay? Entonces solamente necesitas cargar un servidor específicamente para conectar a los video walls con varias tarjetas de vídeo, ¿sí? Varias placas de vídeo, ¿sí? Y instalar el software de Virtual Matrix de Vivotec, que es gratuito, ¿sí? Se conecta, ese servidor se conecta directamente al servidor VAST, ¿sí? Saca las grabaciones y lo muestra en el video wall, ¿ok? Entonces usted puede hasta jugar un poco con ellos, por ejemplo, en los live clients que está conectado al servidor VAST y controlar, por ejemplo, cuál es el video que va a salir en cuál pantalla del video wall, ¿no? Eso es posible también. Entonces, si necesita de una aplicación donde necesita de muchas cámaras, se puede utilizarlos de esa manera también. ¿Okay? Y aparte de eso tenemos el mapa electrónico, donde se puede poner, por ejemplo, un mapa del piso y poner dónde están las cámaras. Entonces, cuando se hace una alarma, quiere decir, detectó movimiento, etcétera. Entonces se hace un pop-up de qué cámara detectó movimiento durante la noche y mostrar el vídeo instantáneo de esa cámara, ¿sí? Entonces son aplicaciones muy interesantes que normalmente el cliente pide, ¿no? Bueno, entonces para los NVRs, al VAST y para las cámaras, subestaciones de ST, lo que nosotros tenemos es la integración simple y la integración completa. ¿Okay? Entonces aquí se muestra cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar un NVR o un servidor de ST o VAST para hacer la conexión al CMS. ¿Okay? Entonces, si usted usa un NVR, ¿sí? De Linux, que son normalmente los rackeables, ¿sí? Entonces hay límites, por ejemplo, no se puede ver los alarmes que se generan en los NVRs, las cámaras que están conectadas a los NVR, no se puede hacer la configuración directa de las cámaras que están conectadas al NVR, ¿sí? No hay las funcionalidades exclusivas, que te voy a mostrar un poco más después, ¿sí? Y la parte de playback hay búsquedas simples por cámara o por tiempo, que no hay otras búsquedas que yo voy a explicar un poco después. ¿Okay? Entonces, dependiendo de lo que necesites, puedes considerar utilizar el NVR, que seguramente es más económico, pero que hay funciones un poco más limitadas, ¿no? Entonces, si realmente esas funcionalidades son muy importantes para usted, entonces recomiendo utilizar un substation VAST, ¿sí? Bueno.
Y aparte de eso, nosotros, como comenté, integramos a otras cámaras por OnVIF. Entonces hay un listado muy grande de cámaras, entonces siempre estamos testeando y agregando más dependiendo de la necesidad del cliente. Entonces si hay una cámara que uno necesita conectar, no lo logras conectar, por OnVIF puedes dejarnos saber y nosotros podemos apoyarte. ¿Ok? Pero ya tuvimos éxito en conectar a esas cámaras y más de otras marcas también. ¿Ok? Aparte de eso tenemos la conexión a joystick USB para mover a los domos PTZ, ¿ok? También lo vendemos. Y también podemos integrar a IOBox, que es una cajita que se conecta, por ejemplo, a control de acceso, etcétera, y es como una entrada, salida de alarmas de la cámara, ¿no? Entonces, si quiere, normalmente ese IOBox es centralizado, entonces se puede conectar varios dispositivos a ese IOBox, entonces no necesita estar amarrado a una cama, que puede estar muy lejos del local donde necesita, ¿no? Entonces por ejemplo, hay un caso muy interesante donde hay un distribuidor nuestro donde puso, por ejemplo, una cámara nuestra conectada a un I/O Box, el software VAST conectado a I/O Box y que está conectado a un biométrico. ¿Ok? Entonces directamente del VAST él puede ver la imagen con el audio doble vía, él puede hablar con la persona, ¿sí? Y directamente del VAST él puede abrir y cerrar la puerta. ¿Ok? Entonces es una aplicación muy interesante, ¿no? Entonces directamente de lejos se puedes ver, hablar con la persona y abrir la puerta para él, autorizado, ¿no? ¿No? Y por último es la integración con POS. Entonces ya tenemos con una marca de POS llamada POSnet. Esto es más famoso en Europa. ¿Okay? Y estamos abiertos a integrar con otros fabricantes que ustedes trabajan. ¿Okay? Entonces nos interesa mucho saber cuáles son la marca de los sistemas POS que ustedes están trabajando en ese momento para que nosotros podamos hacer la integración a nuestro VAST. Entonces quiere decir que nosotros podemos poner que cuando se pasa un archivo, una venta, por ejemplo, ¿no? Se pasa por la caja, entonces se queda ahí en el vídeo del VAST, ¿no? Y después se puede hacer una búsqueda, ¿no? Si yo quiero saber cuáles todos los vídeos de las manzanas que pasó, entonces solamente hacer la búsqueda por manzanas y encontrar todos los vídeos que de las personas que compraron las manzanas para saber qué pasó, ¿no? Entonces esa integración nosotros nos estamos apostando mucho. Entonces, si usted tiene alguna marca en específico de post que está trabajando mucho, tiene algún proyecto potencial que puedes promocionar el VAST con el post, avíseme, ¿ok? Yo voy a dejar mi correo electrónico después de la charla y nosotros podemos hablar. Y cualquier cosa también puedes hablar con la gente de Microcom para repasar esa información, ¿no? Martín o Romina, sí, se puede contactar a ellos para repasarme esa información también, ¿ok? Entonces, acá está, ¿ok? Entonces, para las cámaras OnVIF, ¿ok? Es más limitado, ¿ok? Entonces, hay algunas funcionalidades que funcionan, otras no, ¿ok? Entonces, configuración de las cámaras directamente del VAS no es soportado, ¿ok? Creación de eventos, de alarmas, por ejemplo, de las cámaras directamente del VAS no es soportado, ¿ok? Pero se puede ver el vídeo, el audio, puede controlar el PTZ, puedes encontrar en la red y agregarlos rápidamente a la cámara, ¿no? A software. Sí. ¿Ok? Ok. Entonces, lo que he explicado anteriormente, la razón de por qué se puede utilizar un CPU para ver más de 32 canales o 18 canales que había mencionado antes, ¿no? En realidad es por esa funcionalidad, que se llama Auto Stream Size. ¿Okay? Esa funcionalidad en realidad es muy intuitivo, pero muy importante porque cuando tiene una pantalla con 32 cámaras, cada imagen va a quedar pequeña. Entonces, ¿por qué hacer la decodificación y mostrar en 2 o 3 megapíxeles? Porque todo eso está consumiendo mucho CPU, procesamiento, y no está, por ejemplo, viendo la imagen como necesario, porque es una imagen muy chiquita, ¿no? Para ver 32 cámaras en una pantalla, ¿cierto? Por eso que cuando hay 32 cámaras, por ejemplo, en la pantalla y cada vídeo es pequeño, nuestro VAST, él busca un substream, que puede ser el stream 3 de la cámara,
¿no? Y normalmente ese stream está configurado en resolución CIF, ¿no? Que es una resolución más baja. Entonces así se puede mostrar bien y funcionar bien sin problemas. Y cuando se hace un doble clic y muestra la pantalla completa, entonces el VAST automáticamente busca el Stream 1, que es la mejor resolución posible. Entonces, cuando el cliente ve solamente una cámara en pantalla completa, tiene una resolución muy buena. Y cuando necesita tener muchas cámaras, entonces el VAST automáticamente reduce el tamaño de cada vídeo para arrojar procesamiento de CPU. Y así puedes lograr a visualizar, por ejemplo, 32 cámaras con un procesamiento un poco más manejable, ¿no? Okay. Eso es cómo funciona, ¿cierto? El otro es la reproducción instantánea. Entonces se puede ver que la cámara tiene alarmas, ¿no? Entonces como detección de movimiento. Entonces cuando se activa la detección de movimiento va a aparecer una alarma aquí. Entonces activó detección de movimiento. ¿Okay? Entonces eso es una visualización en vivo. Entonces cuando el cliente, por ejemplo, ve que hay una alarma, ¿qué pasó qué pasó que activó activó alarma ante esa cámara, ¿no? Porque cuando se mira la visualización en vivo, la persona ya ha pasado el local. Entonces, él puede rápidamente elegir ese video, que es un video corto de algunos segundos, y hacer el playback automáticamente al Live Client. Entonces puede tener 3 imágenes que está visualizando en vivo y utilizar, por ejemplo, esa reproducción instantánea para ver, por ejemplo, una activación de alarma. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la persona que entró ahí? ¿No? Entonces, normalmente eso ya es suficiente, ¿no? Y es una funcionalidad muy intuitiva para el operador, para saber realmente qué pasó con la activación, ¿cierto? Bueno, el otro es la configuración de las cámaras, que se puede hacerlo directamente del software VAST, que es muy simple. ¿Sí? Se puede hacer configuración de alarmas. Entonces, por ejemplo, si la cámara falla o si la conexión de red no se encuentra o, por ejemplo, se tapa la cámara o, por ejemplo, um, eh, si tiene detección de movimiento, el PID, etcétera, se puede tener un disparador y una acción, ¿no? Entonces, el disparador es cuando la cámara pasa algo, esta acción pasa algo, y la acción es mandar un correo a la persona encargada, o, por ejemplo, empezar a grabar, o sacar una foto y ponerlo en un FTP, o algo así. Entonces, hay varias opciones que te puedes elegir en la gestión de alarmas, ¿cierto? Ok, entonces como había discutido antes en el proyecto de ese cliente en Asia, ¿sí? Entonces es la gestión de usuarios. Entonces se puede tener varios usuarios que tienen permisión para ver cada local, ¿no? Entonces el dueño del local quiere ver las cámaras de todos los centros comerciales que tiene. Entonces él tiene la permisión máxima. Y el otro tiene la permisión, el gerente tiene la permisión de ver las cámaras de cada tienda, ¿no? Entonces su propia tienda. Entonces solamente va a poder ver partes. Entonces tú puedes elegir cuáles son las permisiones que tiene. ¿Okay? Y por el playback se puede hacer el playback sincronizado de 15 cámaras al mismo tiempo. Entonces elegir el horario, elegir cuáles son las cámaras y puedes hacer el playback de las 15, ¿no? Entonces seguramente si usted tiene un procesador que es un poco más limitado y todas las grabaciones son de resolución, por ejemplo, Full HD con H265, puede tener problemas. Entonces por eso que en el live la recomendación del servidor y del live client y del playback es el mismo, ¿okay? Porque el playback hace la decodificación también para mostrar los videos, es como la visualización en vivo. Entonces va a utilizar los mismos parámetros, ¿okay? Bueno, para hacer las búsquedas de las grabaciones se puede hacer, por ejemplo, directamente por cámara o por tiempo, o buscar los eventos, buscar los alarmes, los marcadores. Entonces, que por ejemplo, si encontró un evento muy interesante que usted vio en la imagen en vivo, entonces se pone un marcador, entonces después cuando necesita hacer la búsqueda se puede encontrar, ¿sí? Entonces, esas son las diferentes búsquedas que tiene. La solución exclusiva que es el PTZ panorámico, que es la integración de la hoja de pez con el speeddom. ¿Okay? Entonces la hoja de pez se puede cubrir 360 grados.
¿sí? Entonces tiene una visualización muy amplia. Pero el problema es que no tiene zoom óptico, ¿sí? Entonces no se puede hacer zoom in para ver los detalles. El speed bump lo tiene, pero solamente puede ver una parte por vez. Entonces lo que hacemos es una integración de las dos. Entonces cuando hay una imagen con la ojo de P360 y ve que hay un objeto de interés, es solamente hacer un clic y el speed bump va a mover y enfocar en ese objeto, ¿sí? Entonces para el usuario, por ejemplo, es solamente ver, por ejemplo, qué está pasando en el panorámico y si necesita ver detalles, solamente hace un clic y el Speedon va a mover automáticamente y visualizarlo. ¿Okay? Seguramente va a tener que hacer la calibración, hay modelos específicos para hacer eso, pero si tiene necesidad, yo tengo algunos videos clips que puedo compartir con ustedes y tú puedes presentar un poco más de esa solución. ¿Okay? Para el futuro del VAST, nosotros tenemos el repo de conteo de personas, el POS, mapa de calor, ¿okay? Y eso es para retail, ¿no? Entonces, mostrar al cliente un valor agregado, por ejemplo, de saber cuántas personas entraron en la tienda o dónde quedaron por más tiempo, etcétera, ver las transacciones, ¿sí? Todo eso es posible con el VAST. ¿Okay? Ok. Entonces, por último, terminando, hay dos cosas que quiero mencionar. Uno que es el 3D Design Tool. ¿Okay? Eso 3D Design Tool es una herramienta, como te había explicado, que está online, nuestro gratis. ¿Okay? Y se puede hacer un proyecto muy interesante, por ejemplo, con esa aplicación. Entonces, por ejemplo, ese es un proyecto que un distribuidor nuestro hizo. En realidad, ayudó al integrador a hacerlo. ¿Okay? Y compartió esa información conmigo. ¿Okay? Entonces, acá es un almacén, ¿no? Entonces, desde acá se puede ver que él tiene una casita de guardia. Entonces, lo puso una cámara como la IP8133, ¿cierto? Y directamente, desde 3D View, se puede ver, por ejemplo, cómo quedaría el, el rostro de la persona, ¿sí? Y la placa del auto si el objeto está a 3.3 metros de la cámara, ¿sí? Bueno, ok. Una otra cámara que puedo mostrar es esa, ¿sí? Entonces eso está dentro del almacén, ¿sí? Entonces acá se puede ver, por ejemplo, cuál es el... Lo siento por el parpadeo, pero es que parece que mi PC no está aguantando, ya que es un PC un poco viejo. ¿Okay? Pero acá se puede ver dentro del almacén, se puede poner personas, puede definir cuál es la distancia que la persona está de la cámara, ¿sí? Y ver cómo quedaría con el modelo que eligió, que es la F895V, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el rostro de la persona se quedaría así si la persona está a 39 metros de la cámara, ¿sí? Y aquí muestra, por ejemplo, el ángulo de instalación. Entonces tiene que instalarlo a 43.7 grados a, por ejemplo, 8 metros de altura, ¿cierto? Entonces así se puede crear, por ejemplo, y agregando cámaras y hacer una memoria y repasarlo al cliente, ¿no? Y así se puede hacer un trabajo más profesional. Y eso es lo que separan, por ejemplo, de los que no realmente no, bueno, hacen solo la instalación, ¿no? Entonces lo cobran muy económico porque van ahí, compran las cámaras más económicas, van ahí y hacen la instalación de cualquier manera. Entonces, en realidad es un poco difícil competir con integradores que realmente no tienen el costo fijo de montar una empresa, ¿sí? De una empresa de integración que tenga que hacer un proyecto bien hecho, etcétera. Entonces, con esa herramienta, nosotros esperamos poder ayudar a ofrecer una presentación más profesional al cliente, ¿sí? Entonces, aquí es un otro ejemplo. Es la IB8369, que es para Argentina, es la AB 5396. ¿Okay? Entonces ese modelo se instala así, ¿sí? Entonces acá tiene un bus, ¿sí? Y puede ver que la distancia con el auto es de 22.8 metros, entonces se puede ver la placa del auto así y el rostro de la persona así. ¿Okay? Entonces sí, ya es suficiente para lo que el cliente necesita para monitorear la entrada del perímetro, ¿no? Entonces se muestra, por ejemplo, el ángulo de la instalación, que es de 24 metros, instalada a 6 metros. ¿Sí? Y acá se muestra dónde están las cámaras y aquí se puede calcular el ancho de banda que es necesario al almacenamiento. ¿Okay? Entonces aquí se puede ir agregando todas las cámaras que recomendaste al proyecto y hacer
una suma total del cuánto de disco duro estaría necesitando para cuánto día de grabación. Bueno, eso es una idea muy simple de lo que puedes hacer. En realidad se puede hacer mucho más, porque aquí la cámara se puede definir, por ejemplo, cuál es el ángulo de cobertura, cuántos metros él está cubriendo, etcétera, ¿sí? Pero yo no voy a enseñar eso aquí, ¿ok? Nosotros vamos a tener una certificación en el futuro, ¿ok? Eso estaría pronto más o menos para más algunos meses, en mayo o algo así. ¿Ok? Y nosotros vamos a explicar específicamente del Design Tool 3D. ¿Ok? Entonces, esa certificación es una certificación Vivotech. ¿Ok? Va junto con la certificación VEC, que es para saber exactamente todo lo que necesitas sobre la cámara. Cómo configurar, por ejemplo, cuál es el tipo de la cámara que tienen que elegir, cuál es la configuración ideal del tiempo de exposición, la configuración del constant bitrate, que es la transmisión de ancho de banda constante o variable, por ejemplo, funcionalidades como SmartStream 2 o, por ejemplo, Smart IR o amplio rango dinámico, cómo configurar los eventos y alarmas, el troubleshooting, etc. Es una certificación de 2 días intensos, ¿ok? Pero cuando termina la certificación, en realidad nuestro objetivo es que ustedes puedan lograr a saber muy profundamente en cómo configurar exactamente la cámara Vivotech para lo que necesita el cliente, ¿sí? Entonces, dependiendo de la aplicación, necesita utilizar un tipo de configuración. Y no dejar todo en auto, porque normalmente cuando dejes en auto, ¿cómo la cámara va a saber cuál es el tipo de ambiente que tienes ahí? Entonces, por eso no va a ser el más optimizado. Entonces vamos a hacer ese entrenamiento en marzo. ¿Ok? Yo espero que ustedes puedan conseguir más informaciones con Microcom sobre ese entrenamiento y que nosotros vamos a hacer uno en Rosario y uno en Buenos Aires. Por eso que, por favor, los cupos son limitados. Por eso tienen que hablar con la gente de Microcom para que puedas hacer el registro lo más rápido posible, ¿no? Yo recomendaría 100% hacer. ¿Tiene un costo? Sí, tiene un costo. Pero eso es el diferencial que puedes tener en comparado con una otra empresa un poco más pequeña, ¿no? Es poder, por ejemplo, ir al cliente y mostrar a él una identificación que usted es certificado Vivotech para montar, por ejemplo, todo ese proyecto y que él pueda tener 100% de confianza, ¿sí? Entonces es otro diferencial que nosotros podemos ofrecer a ustedes. ¿Ok? Bueno, y para el entrenamiento más simple, eso está online, se puede registrar, se puede bajar los vídeos y verlos ahí. Es muy simple. Él explicas la parte introductoria de qué es IP, qué son cámaras IPs, cuáles son los switches, etcétera, los productos que tenemos, cosas que necesita saber, etcétera. Son cosas más simples que el entrenamiento oficial. El entrenamiento, la certificación VEC es algo, por ejemplo, mucho más profundo. ¿Ok? Y eso es gratis y ustedes pueden bajar. Ese entrenamiento online es gratis y usted puede registrarse en nuestra página web y bajar y ver los vídeos. ¿Ok? Y bueno, y por último, para terminar, ¿ok? Zvotec, nosotros ya estamos en el mercado por 16 años. Nosotros ya tenemos ahí proyectos en muchos diferentes tipos de verticales, ¿ok? Yo personalmente, ya estoy en Zvotec por más 6 años ya. Entonces yo ya he trabajado con muchos mercados, ¿ok? De Latinoamérica, ¿ok? Entonces yo he trabajado en proyectos de gasolinera, ¿ok? De centro comercial, ¿sí? Yo he trabajado en proyectos de aeropuertos, de bancos, ¿okay? De universidades, ¿okay? De ómnibus, metros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un conocimiento muy grande de cómo hacer un proyecto. Entonces, si usted tiene alguna solución que están buscando cliente, pero que usted no lo encuentra, tal vez nosotros ya hemos hecho eso en algún otro país del mundo. Entonces, se puede utilizar nuestro conocimiento para ofrecerle algo a los clientes, ¿no? Entonces, así, por eso que, sí, por favor, déjenos saber si hay alguna necesidad de apoyo en sus proyectos y nosotros podemos apoyarle con lo que nosotros sabemos. ¿Está bien? Bueno, entonces ya pasó media hora del tiempo.
¿ok? Pero yo gustaría de agradecerles. Cualquier duda que tengas, por favor, avisarme y nosotros podemos contestar todas las preguntas que tengas a través de correo o automáticamente por acá. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias y nos vemos.